Nuestro estudio de la Iglesia y sociedad continúa y ahora entramos a nuestro primer gran tema formal del estudio. Hemos visto asuntos introductorios y nos detuvimos un poco especialmente en la explicación de conceptos fundamentales. Algunos de ellos pues había que explicarlos con algún detalle. Ahora entramos a una etapa histórica. Vamos a ver ejemplos históricos de relación entre fe cristiana y sociedad, fe cristiana y cultura. Y eso también nos va a llevar un poco de tiempo. Algunos antecedentes. Tenemos que ubicarnos en el espacio, en el tiempo, en el contexto en que la iglesia cristiana nace, el cristianismo nace. Y tenemos que ver en mente que todo el asunto está diseñado hacia un pueblo de Dios, una iglesia multicultural y universal. Ese fue el plan de Dios desde el comienzo. El plan de Dios siempre fue universal. Uno lo puede encontrar desde los principios en el libro de Génesis. Pero con el tiempo el pueblo de Israel como que se apoderó de ese plan y lo achiquitó y lo convirtió en algo nacional. Y claro, eso era parte del proceso, pero siempre estuvo en mente el carácter universal del pueblo de Dios. Eso se hace una realidad más evidente justamente en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, con la venida del Espíritu Santo, allá en Hechos 2. Y el proceso es, digamos que se registra en el libro de los Hechos de la expansión de la iglesia, más allá del pueblo de Israel, del pueblo judío. En parte es una de las razones por qué los judíos fueron hostiles al cristianismo al principio, porque siempre interpretaron que Dios, el Mesías y el pueblo de Dios eran ellos, nada más. Bueno, hay que perfilar. Era inevitable el encuentro de esta fe cristiana y las culturas gentiles, las culturas paganas, en donde se fue desarrollando. Así que era inevitable. Lo que tenemos que ver es cómo fue ese encuentro. Hay encuentros que tienen un carácter más positivo y otros que son más negativos. Y vamos a ver algo de eso aquí. Al comienzo, lo que más influyó fue precisamente el helenismo, que era la cultura en la que nació la fe cristiana. Y ahí viene esa mezcla. Eventualmente, la iglesia cristiana influyó en la cultura greco-romana, particularmente el helenismo en la parte oriental, que fue donde nació. Pero a la vez también al revés. Ese helenismo influyó en el cristianismo y el resultado fue una nueva cultura que no era totalmente helénica, ni era totalmente judía, ni era totalmente cristiana, digamos. Es una mezcla. Es lo que en el mundo de la historia se conoce como la cultura occidental. Esas son las bases y las raíces de la cultura occidental. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver ejemplos de dos épocas bastante distanciadas una de la otra. Vamos a ver ejemplos históricos de los siglos II y III, que es donde uno puede observar con mayor claridad algunas de estos encuentros y algunos movimientos bien particulares. Y luego vamos a saltar hasta, el final, casi el final, los siglos XVII, XVIII de la era cristiana más cercanos a nosotros. Y vamos a dividir en, dos grandes categorías o dos juegos de dos categorías. Por un lado, la cuestión si es más racional o más experiencial el movimiento cristiano. Y por otro lado, si es más orientado
a acomodarse a la cultura o más orientado a aislarse de la cultura. Entonces tenemos como dos ejes, ¿no? El eje racional experimental y el eje acomodado o aislado. Cómo se presentan los movimientos y veremos al final cómo es que eso lo tenemos incluso en el presente. Bueno, veamos primero los ejemplos de los siglos II y III. Son varios ejemplos que representan estos dos movimientos que hemos mencionado. De los movimientos al mero comienzo, tenemos el gnosticismo cristiano, estamos hablando. El gnosticismo cristiano es un ejemplo de acomodación. Es un ejemplo en que la cultura o la fe cristiana se va acomodando a la cultura, con ideas, con el tema de ciertas mezclas de ideas que eran propias del gnosticismo, y que produjo algunos errores en el orden doctrinal, errores en el orden de prácticas también, y el gnosticismo representaría un lado, bueno, es racional, pero también un poco más de experiencial, porque se habla de ese conocimiento esotérico que solo los iniciados pueden tener, en fin. En cierto modo, el gnosticismo cristiano es una acomodación a la cultura helénica de la época. Pero hay el otro movimiento, que es en cierto modo opuesto a eso y que es algo contemporáneo, que es el montanismo. El montanismo es también experiencial. El énfasis en los dones del espíritu, el énfasis en la era del espíritu. De hecho, a Montano se le identificaba como la encarnación del espíritu. En el lado de relación con la cultura era aislamiento. La cultura está perdida, la cultura es mundana, y eran muy moralistas y rigoristas, legalistas diríamos hoy. Y entonces se aislaban. Entonces ahí tenemos dos de los primeros movimientos, uno acomodado, el otro aislado. Y podemos hacer saltos a la historia contemporánea y podemos ver si encontramos paralelos. Sí, vamos a hacer eso un poco más adelante. Bueno, si avanzamos en la historia, encontramos a dos personajes, Tasiano y Tertuliano, apologistas y teólogos también. Ellos representan más un lado racional, sí, de la explicación de la fe. Tasiano defiende la fe cristiana frente a la cultura, y va por el lado de aislarse también. Tertuliano tiene una herencia estoica de la filosofía, pero luego él se opone. Y es famosa la frase de Tertuliano: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver la filosofía griega con la fe cristiana, con la revelación? Entonces no es un encuentro, o es un encuentro, pero es un encuentro que es distancia. Tertuliano va por el lado de distanciamiento, no acercamiento de la cultura, y se aísla. De hecho, Tertuliano se hace montanista, curioso, se hace montanista, en parte por eso. Es también muy riguroso, muy legalista, es abogado, entonces la cuestión de la ley está presente en Tertuliano. Entonces tenemos la relación más de aislamiento. Pero luego tenemos a los alejandrinos, Clemente y Orígenes. Estos dos representan una fe cristiana más acomodada a la cultura. Ellos aceptan la filosofía, la usan, la incorporan en su estudio, en su desarrollo teológico. Los dos, pero más Orígenes. La filosofía de moda de la época era el neoplatonismo, y entonces el neoplatonismo terminó siendo
la forma en que se entendía y se interpretaba. Ahí viene la interpretación alegórica de las escrituras, por ejemplo, nace en estos contextos, ¿no? Al grado de decir que en cierto modo el propio Platón podría haber estado en lo correcto con lo que decía y con la manera en que entendía. Entonces, ahí tenemos una acomodación a la cultura de estos siglos, que luego va a estar presente y representada en diferentes movimientos más adelante a lo largo de la historia. Pues bien, ahí dejamos los ejemplos de los siglos 2 y 3 y vamos a pasar en otra ocasión a los otros ejemplos que he mencionado.